Te voy a poner para grabar, ¿eh? Ahí ¿Eh? me dice que ya está grabando. Que ya estamos para grabar, ¿sí? Bueno, arrancamos. Dale. Estamos en estos tiempos de interacción vía páginas web, vía redes sociales, en estas nuevas subjetividades a las que nos imponen estos tiempos de pandemia mundial. Y estamos con la diputada Lilian Galán, que integra el Movimiento de Participación Popular, el Frente Amplio, y vamos a tratar de abordar con ella el análisis de la coyuntura política y económica que está en desarrollo a partir de la pandemia del COVID-19, ¿sí? Conocido como coronavirus. Buenos días, Lilian, ¿qué tal? El gusto de saludarte. Hola, buenos días compañeros. Un gusto grande estar nuevamente con ustedes en un medio de comunicación que sigue trabajando a pesar de todas las dificultades que tenemos. Nos estamos arreglando, ¿verdad?, para estar igual en comunicación y seguir transmitiendo a pesar de todo, a pesar de esta pandemia que estamos viviendo. Así que es un gran placer estar con ustedes. Ahí está. Y bueno, la primera pregunta que tiene que ver en este caso, y para meternos de lleno en lo que es el tema que hoy nos toca abordar, es un poco, bueno, ver cuáles son la situación que actualmente tiene Uruguay con esta expansión del virus a nivel global, ¿sí? Que es en principio un problema de salud que está teniendo impactos en todos los terrenos de la vida social. Sí, eso que vos decís es válido a todo nivel, ¿verdad? A nivel global y también, obviamente, en nuestro país. Por un lado tenemos una emergencia sanitaria instalada a nivel mundial, y bueno, y las respuestas que va a dar cada sociedad son distintas, ¿verdad? Porque depende de la estructura que tenga esa sociedad para pararse frente a una emergencia de este tipo, que quizá nunca la hemos vivido la mayoría de los habitantes del planeta hoy día, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo responde ante los pedidos de mantener determinadas conductas o cuáles son las políticas públicas que se generan desde el Estado? Es lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, la respuesta de la sociedad organizada ha sido inmediata, instantánea, ¿verdad? Surgieron rápidamente respuestas de ollas populares para auxiliar justamente a los sectores de la población que se han visto perjudicados por esta crisis sanitaria, ¿verdad? Ya sea por una menor actividad social, por una menor actividad económica, indudablemente, y eso quiero decir que nos llena de orgullo. Esa inmensa solidaridad de la gente es realmente un tema de orgullo, pero por otro lado también nos preocupa porque estamos frente a una crisis sanitaria y las ollas populares significa una aglomeración de gente que no estaría bueno frente a una crisis sanitaria. Hay que cuidar la salud, tenemos en este momento cuidar la salud es lo más importante. Lo que transmite hoy el gobierno es quédate en casa, entonces tenemos que ver qué posibilidades del quédate en casa lo podemos cumplir todos, si toda la población del Uruguay puede justamente cumplir con ese quédate en casa, ¿verdad? Y eso depende indudablemente del sustento que tengan diariamente y que lo puedan hacer, porque si no tiene ingresos de ningún tipo, el quédate en casa no lo va a poder cumplir, ¿verdad? Claro, es muy interesante lo que decís porque
si uno mira lo que está pasando a nivel mundial, ve que los gobiernos han asumido distintas formas de hacer frente a esta pandemia. No solamente los distintos países de Europa, sino también en la región hay distintas autoridades nacionales que han decidido hacer de una u otra manera. Hay casos patológicos, podríamos decir, como el de Bolsonaro en Brasil, hasta las medidas que está tomando el gobierno argentino, ¿sí? Que casi es el primer país que a poco de empezar esta pandemia decidió declarar la cuarentena total y obligatoria a todos los ciudadanos y habitantes de la República Argentina. Uruguay parece ir como en la senda del medio entre Brasil y Argentina. ¿Esto es así? Sí, las respuestas que estamos viendo a nivel global de todos los gobiernos son distintas y tiene que ver con todo, ¿verdad? Una sociedad como las sociedades orientales, que tienen una cultura de miles de años de disciplina, de sacrificio, pensando justamente en ese bien colectivo, bueno, tomaron unas medidas diferentes a las sociedades occidentales, que tenemos una cultura del hiperconsumo, de la competencia, son totalmente diferentes estructuralmente, ¿verdad? Entonces también los gobiernos van a tomar medidas diferentes de acuerdo a sus intereses económicos, si están más orientados al bien común o si están más orientados a los intereses económicos de sus empresas o de las empresas en general, ¿verdad? Sin dudas que las medidas de aislamiento, eso de quedarte en casa, como se está diciendo, es parte claramente de la solución a un problema sanitario que tenemos, que es real y que es grave. Pero también hay casos de gobiernos nacionales o locales que optaron por otra medida, también acompañando esto, que fue por hacer un testeo masivo a la población para frenar el virus, ¿no? Son opciones de política pública que se toma. Fíjate que frente a una cuarentena total, como está existiendo en Argentina, por ejemplo, igual hay un porcentaje grande de la población que tiene que salir a atender los servicios básicos, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien, en Argentina, servicios básicos de salud, de alimentación en los supermercados, farmacias, etc. Entonces, el testeo masivo es una buena solución, pensamos que es una buena solución, y por otro lado, hay población que es asintomática, que también es un problema que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Digo, en el mundo, ¿sí? Por eso nos parece que todas las medidas posibles son un pool de medidas que se deben tomar, ¿no? Clarísimo, Lilian. Te pregunto, ¿cómo ves que se debería actuar en el Uruguay ante esta circunstancia? Sí, era lo que te decía recién, ¿no? Hay un pool de medidas y no se puede descartar nada, porque va pasando por distintos momentos y las medidas que hay que tomar dependen entonces del periodo en el cual se está viviendo. Es una cosa muy vertiginosa lo que estamos viviendo. Creo que se deben tomar acciones urgentes para seguir incrementando la capacidad de realizar test masivos, no solo a los sospechosos de que tengan síntomas, sino a la mayor cantidad posible de gente, con un despliegue bien pensado, de todo un equipo interdisciplinario, bueno, porque cuanto antes tengamos saneada esa situación, antes vamos a salir justamente de estos periodos de quedarte en casa y de la cuarentena, ¿no? Clarísimo. Bueno, justamente el gobierno uruguayo ha ido por ahí y empezó por 200 testeos por día, que ya anunció que se van a elevar a los 900 por día. Esta información es correcta. Sí, sí, eso está muy bien, creemos que está muy bien, pero indudablemente que no es suficiente. Con esto quiero decir que tenemos condiciones como país
que nos permiten ir a una estrategia de testeo masivo de la población. Por ejemplo, tenemos la UDELAR, que ya está colaborando con distintas instituciones públicas, tenemos laboratorios públicos y privados que pueden aumentar justamente ese testeo masivo, pero además tenemos algo muy importante, es el sistema integrado, el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? Que fue durante estos 15 años perfeccionándose más, y por suerte lo tenemos porque nos agarra con el virus, ¿verdad? Nos agarra esta pandemia muy bien parados frente a lo que es el conjunto de la institucionalidad pública para enfrentarlos. Ahí está, te hago como una pregunta de abogado del diablo. ¿De dónde, y no por casualidad, ¿no? Digo, te ha tocado en algún momento ser la presidenta de la Comisión de Presupuesto, y entonces la pregunta va dirigida a ¿de dónde van a salir los recursos? Sí, esa pregunta la estaba esperando, ¿verdad? Porque es justamente la pregunta del millón, ¿no? Y que creo que nosotros contamos con que existen las capacidades instaladas como para activar esta estrategia, y que el país, por suerte, nos agarra en un buen momento como para tener recursos suficientes para enfrentar esta pandemia. Es más, es una vía bien organizada y planificada, potencialidades científicas, productivas del país. Es aquel clásico de que, bueno, frente a una crisis, ¿qué oportunidad tenemos? ¿No? Y hoy el país nos encuentra este virus con bien parado y con buenas oportunidades. Y si me permitís, esta pregunta tuya que me haces de los recursos me lleva a algo que mencionamos al principio. La gente reaccionó rápidamente generando ollas populares. Y lo que recién decíamos, está bien, ¿verdad? Es una medida espontánea, pero también nos damos cuenta que no es, desde el punto de vista sanitario, la mejor medida. Y tampoco pensando que esto va a agarrarnos ahora en pocos días con mayores fríos, con lluvia. Hoy es un día de lluvia, y por lo tanto estas medidas no son buenas, ¿verdad? No son buenas. Y entonces, ¿cuál debe ser la medida, digamos, como propuesta, digamos, a darle alternativa a una solución a este incidente? Sí, tanto desde el PIT-CNT como desde la red de la renta básica de la Universidad de la República, como desde la Intersocial y como desde el propio Frente Amplio, que ayer tuvo una reunión con el presidente y su equipo económico, están planteando la implementación de una renta básica de emergencia, para empezar con todos aquellos cuyos ingresos dependen del día a día, y es lo que hoy se cayó en la economía nuestra. Aquel que salía a vender tortas fritas, aquel que tenía el puesto en la feria, y que hoy no tiene un respaldo, y que capaz que no tiene un ahorro suficiente que le permita afrontar 2 o 3 meses de estar parado, como seguramente le va a terminar pasando a mucha gente, ¿verdad? Entonces, el ingreso ese mínimo a las familias que hoy no pueden salir a la calle a ganarse la vida es la mejor forma de cumplir con las medidas sanitarias que nos exigen. Eso del quédate en casa no puede ser un lujo para unos, ¿verdad? Sino que tiene que transformarse en una obligación para todos. Pero eso tiene que haber una medida pública que permita que ese quédate en casa sea para todos por igual. Si vos además, por otro lado, distribuís un ingreso mínimo, eso es plata, ¿verdad?, que está circulando entre los pequeños almacenes, los feriantes, la economía del barrio. O sea, volvés nuevamente a beneficiar a aquellos que hoy justamente la tienen muy difíciles, ¿sí? Yo creo que no tenemos, creo al revés, digo, que nos tenemos que cambiar ese chip, que no estamos en el Uruguay del 2002. Hoy tenemos reservas, y justamente las estaba buscando, de libre disponibilidad al 30 de marzo,
las reservas de libre disponibilidad son 5.346 millones de dólares. Las reservas totales son 15.019 millones de dólares. Y esa plata, ¿sí?, es el ahorro de todos los uruguayos, o sea, no es plata, es plata que está guardada en el Banco Central, es 12 veces o más lo que el fondo coronavirus creado por el gobierno va a tener, ¿me explico? Y esa plata es una cuestión de total lógica y razonable que recurramos a esos ahorros. Yo no digo que los gastemos todos, ¿verdad? Pero que recurramos a un 10, a un 20% de ahorros cuando estamos en un momento de tanta necesidad. Es lo que hace cualquier familia que tiene ahorros, ¿verdad? Los tiene guardados porque justamente frente a un problema agarra de esos ahorros una parte para poder solucionar el problema que tiene. Vuelvo a decir, esas reservas son de todos los uruguayos y ahora es momento de usarlas porque ahora es el momento que los necesitamos. Ahí está, perfecto, queda claro, pero digo, para poner blanco sobre negro esta situación y de la que vos venís planteando, por un lado aparece la necesidad de seguir incrementando la capacidad del testeo de las personas con coronavirus y así lograr frenar contagios que hoy puedan estar ocultos. Por otro lado, la necesidad de implementar esta renta básica de emergencia para que las personas que hoy no pueden darse el lujo de quedarse en sus casas sin trabajar por un tema económico, sí lo puedan hacer. Sí, yo te repito, estamos en una crisis que es una crisis sanitaria. En principio no es una crisis económica, si esto no hubiera pasado, el Uruguay hoy estaría parado de otra manera. Es una crisis sanitaria que desata indudablemente una crisis económica. Tenemos una economía saneada, con reservas del Banco Central, con empresas públicas que dieron superávit y que pueden esperar un poco por el aumento de tarifas. Ayer comenzó a regir el nuevo aumento de tarifas, estas empresas públicas dan superávit y por lo tanto pueden esperar el aumento de tarifas. Sabemos que para el actual gobierno, lo ha dicho en toda la campaña, una de las metas es bajar el déficit fiscal. Pero creo que todos estamos de acuerdo, inclusive el gobierno hoy está de acuerdo con eso. La única meta hoy es cuidar la salud de los uruguayos y de las uruguayas. Y una última cosita, si me permitís, es que esta estrategia de testeo masivo de coronavirus nos va a permitir salir mucho más rápidamente de las medidas de aislamiento. Porque una cosa que no está arriba de la mesa es cómo se sale después de esta situación. Porque no alcanza con que quede un solo portador en el país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar todo de vuelta? Hay que pensar en el día después. Por eso decimos que reactivar la economía desde ya con una renta básica de emergencia, que no va a ser para siempre, que va a ser por un tiempo, nos parece fundamental. Yo estuve buscando algunos datos antes de esta entrevista y te decía los de las reservas, pero te decía que te puedo decir que el déficit fiscal nuestro, el 2019, es un 4,7. Hay países que tienen mucho más que esto y están implementando la renta, esa renta de emergencia, o ese ingreso básico, llamémosle como le llamemos, que le va a servir a la gente para quedarse en casa, pero para mover la economía de los distintos barrios, de los distintos lugares. Es como ir reactivando ya la economía en medio de una crisis sanitaria, vuelvo a repetir, sanitaria, no económica. Una deuda, en realidad, en porcentaje del PBI, que sería la deuda neta, que es que si le sacamos las reservas, 22 millones de dólares, es un 39% del PBI. Estamos muy lejos de la situación del 2002, no estamos frente a un país destruido, vuelvo a repetir. Tenemos que tomar medidas, seguir profundizando medidas o políticas públicas que vayan por el bien común, no mirar los costos económicos de esas medidas.
Ahí está clarísimo, Lilian, es Lilian Galán, diputada del Movimiento de Participación Popular, de la bancada del Frente Amplio del Uruguay. Te agradecemos muchísimo la participación en esta comunicación que estamos realizando, este audiovisual, para el equipo de Fogón en Fogón. Bueno, gracias a ustedes y saben que siempre a las órdenes y nos seguimos manteniendo en contacto. Mucha suerte, compañeros, y a cuidarse.